Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor por su misericordia, por sus bondades. Hoy nos permite compartir la palabra del Señor y es un privilegio, es una bendición poder hacerlo por este medio. Esperamos, ¿verdad?, que hayan personas que se interesen en la palabra de nuestro Dios. Agradezco al Señor por la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la presencia también de mi esposa, la hermana Olga Lidia, y la vida de mi hija Sayan Yamile. Le invitamos para orar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu guianza, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, pedimos sabiduría y revelación de parte tuya, Señor, para compartir tu palabra. Por favor, Señor, que donde quiera que llegue esta palabra sea edificante, sea, Señor, de bendición, sea de exhortación, Dios mío, y que haya liberación, salvación, haya restauración en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de un tema que le hemos titulado el sueño de de Nabucodonosor. Jacob era otro, el sueño de Nabucodonosor. Y entonces hemos hablado acerca, hermanos, de lo siguiente. En el sueño de Nabucodonosor él veía una imagen que esa estatua puede interpretarse desde distintos ángulos. Hemos estado hablando de eso ya por unos 5 domingos. En este estudio entonces vamos a enfocarla desde el punto de vista, hermanos, de los 5 imperios mundiales, pero de manera actual. Esa estatua tenía la cabeza de oro, la cual representa a Babilonia. El pecho y los brazos los tenía de plata, que representa a el imperio medo-persa. El vientre y los muslos eran de bronce. Y aquí se habla del imperio griego. Luego las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Eso es interesante y lo vamos a estar viendo esta noche. Ya vimos, hermanos, la cabeza de oro que tiene que ver con Babilonia. Ya estuvimos explicando un poco o un poquito acerca del pecho y los brazos de plata que representa el imperio medo-persa, el imperio griego del vientre y los muslos de bronce. Pero ahora vamos a entrar, hermanos, a uno de los imperios que hizo tantas cosas, hermanos, en contra de la iglesia de Cristo. Entonces, a este imperio se le atribuyen características anticristianas. Se le atribuyen características del anticristo. Entonces vamos a ver, hermanos, las piernas de hierro y los pies, parte de hierro y parte de barro. Daniel capítulo 2 verso 33 nos dice: sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, hermanos, como vamos a enfocarnos al imperio romano, este fue de hierro, es decir, hermanos, que nos habla del despotismo, nos habla de la crueldad que caracterizó al imperio romano y que de alguna forma sigue caracterizando a este imperio, que sigue de alguna forma espiritualmente teniendo un dominio en mucha gente y desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Algunos emperadores romanos tuvieron gran relevancia, como el emperador Nerón, el César Nerón, quien también, hermanos, tenía características de anticristo. El imperio, vamos a ver esto, las características de Nerón como anticristo. Él tenía características del anticristo, porque recuerde, hermanos, que todo aquello que está en contra del ungido del Señor
que es Jesucristo, hermanos, es anticristo. Todo aquel que no confiesa a Cristo como el Señor es anticristo. Entonces, ese espíritu se ha movido desde hace tiempo. La Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pablo en su tiempo dijo que el espíritu del anticristo ya estaba en acción. Entonces, hermanos, veamos las características. Las dinastías de reyes romanos, fíjese que eran considerados dioses. Entre ellos estaba el emperador Nerón. Esto es interesante, hermanos, porque estos emperadores, a pesar de ser hombres, creían que eran dioses. Hechos capítulo 12, verso 21, encontramos un ejemplo con Herodes. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Mire cómo gritó la gente, hermano. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 12, verso 23, que al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Eso le pasó a Herodes porque ellos se creían dioses. Ellos creían, hermanos, que tenían, eran todos poderosos. Ellos tenían el mundo en sus manos. El poder los enloquecía. Entonces, mis amados hermanos, el imperio romano tiene estas características. Incluso la suma del nombre de este hombre llamado Herodes, usando gematría, da como resultado 666. Pero vamos a ver el ejemplo de Nerón. En la gematría, ¿qué es gematría, hermanos? Es asignar a cada letra del alfabeto hebreo un valor numérico. Porque al igual que los romanos, los hebreos le atribuyen a cada letra un valor numérico. A eso se le llama gematría. Por ejemplo, la primera letra, Aleph, se le puede asignar el valor 1 o 1000, dependiendo de su papel en la palabra. Entonces, a eso se le llama gematría. Nerón, César. Esas palabras en hebreo, hermanos, incluyen la N, R, O, N, Q, S, R. Aunque en el hebreo las letras, las vocales no existen. Pero trayendo acá, hermanos, la Q vale 100, el Cor, Samach vale 60, Resh 200, Nun 50, Resh 200, wow, 6, Nun 50. Esas son las letras que contiene el nombre de Nerón, el César. ¿Ok? De manera que esto, al sumarlo, hermanos, el 100 más el 60 más el 200 más 50 más 200 más 6 más 50, tiene un resultado de 666. De manera que el nombre de Nerón César contiene pues el valor numérico del anticristo. Este es uno de tantos ejemplos que hay, porque el espíritu del anticristo se está moviendo ya desde hace tiempo. Entonces, este hombre persiguió y mató a miles de cristianos, tal como lo hará el anticristo con los que se queden a la tribulación. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos preparemos. Es importante que nosotros, hermanos, le demos la importancia a la relación con Dios, más que al trabajo, más que a muchas cosas, más que a otras personas, más que al dinero. Hermanos, necesitamos poner a Cristo en primer lugar, porque el espíritu del anticristo
lo que pretende, hermanos, es pues bloquearnos el camino hacia el arrebatamiento. De manera que mucha gente, lejos de crecer, está decreciendo, lejos de evolucionar, está involucionando. Hermanos, necesitamos en el nombre del Señor acercarnos a Dios cada día más y más. Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto se le dio también a Nerón, al imperio romano, hermanos. Y salió e hizo guerra contra la iglesia y aparentemente venció, porque mataron miles de cristianos. No solamente, hermanos, en el Coliseo romano, sino que en las casas, en las calles, en las catacumbas. Entonces, vamos a ver las siguientes características del Imperio Romano y que coinciden con las características del Anticristo. Número 1, azotaban públicamente a los cristianos. Esto va a suceder, hermanos, en la gran tribulación o en la tribulación. Mire, 16:37, Hechos. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Este imperio, aquí encontramos, hermanos, que el imperio romano trató de romanizar a los pueblos que conquistó. No solamente los azotaba públicamente a fin de que se alejaran del cristianismo, a fin de que pues desistieran de creer en Jesucristo, porque el imperio romano trató de romanizar, que se llenara de idolatría los pueblos que conquistó. Por eso cuando vinieron a México, mis amados hermanos, acá en México o en América, trajeron en una mano la espada y en la otra traían muñecos santos, según ellos, muñecos a los cuales obligaron a nuestros antepasados a adorarlos. De alguna manera Dios permitió también aquello, porque nuestros antepasados, hermanos, adoraban a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, adoraban a un dios que era Tlaloc, hermanos, a otro dios que no recuerdo cuál era, pero que le echaban niños y sacrificaban niños para que él les hiciera milagros, según nuestros antepasados. Pero vinieron los españoles, acá, y hermanos, quienes ya de alguna manera habían sido romanizados, y trataron también de romanizar a nuestros pueblos, y lo hicieron. Ahora, la forma que Nerón utilizó para imponer las costumbres romanas al pueblo es que les daba grano, les daba semilla, les daba y también les daba diversión. Les daba, cuando hablamos de diversión, estamos hablando de circo, maroma y teatro. ¿Qué es lo que hacían? Por eso el Imperio Romano se caracteriza por la construcción de un coliseo romano en donde habían peleas, donde había derramamiento de sangre, y ahí sacrificaron a muchos cristianos, y eso le llamaba mucho la atención a la gente romana. Entonces, la diversión consistía en espectáculos saturados de sadismo y crueldad. Disfrutaban de peleas de gladiadores y cristianos contra fieras en el Coliseo. Este imperio, hermano, sacrificó creyentes.
mató muchos cristianos. Mateo 14:9 dice: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que hacía el Imperio Romano: decapitar a aquellos que le servían a Dios. Hechos capítulo 12, verso 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, hermanos, aquí encontramos ahora a uno de los romanos, de los reyes romanos, que no solamente uno decapitó, sino que a otros mató a espada. Y luego el Imperio Romano probaba la fe de los cristianos, pidiéndole que escogieran negar su fe o dar su vida por ella. Fíjese que aquí ya estamos hablando de una de las características que va a tener el imperio del anticristo. El imperio del anticristo, hermanos, le va a dar a escoger a la humanidad o a aquellos cristianos que se queden a la tribulación, que escojan entre negar la fe o dar su vida por su fe. Fíjense qué tremendo que en este tiempo, hermanos, nosotros tenemos, gracias a Dios, esta oportunidad de servirle a Dios con libertad. Hoy, hermanos, solamente lo que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida a Jesucristo, morir al mundo, morir a la carne, morir a todas aquellas cosas que nos llaman la atención. Pero si no nos preparamos y llega el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, entonces, hermanos, ahí vamos a ser puestos entre la espada y la pared. A muchos cristianos se les va a pedir que escojan a Cristo o su vida. Y entonces, hermanos, ahí van a necesitar tener no solamente valor, sino tener la suficiente fe y confianza en el Señor. Entonces yo le invito esta noche a que nosotros busquemos de Dios con todo nuestro corazón, a que hagamos todo lo posible por agradar a Dios. No hay nada más importante en esta vida. Usted no vino a esta tierra, hermanos, para ser, no sé, comerciante, para ser un profesor, un licenciado, un ingeniero. Usted vino a esta tierra con un propósito de parte de Dios para servirle. Usted necesita entregarle su vida al Señor ahora que está a tiempo. Por eso dice la Biblia que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor ahora que hay tiempo todavía. Hay un canto que dice: el reloj del tiempo está marcando ya, y Cristo por su iglesia muy pronto volverá. Debemos prepararnos, no tarda en regresar. Si tú no estás preparado, dice el canto, aquí te quedarás. No se trata de meter miedo a nadie, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice: a mí no me espantan con eso, porque se sienten muy valientes. El asunto es que los valientitos que se queden en la tribulación y en la gran tribulación, hermanos, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque serán tinieblas. Entonces, mis amados hermanos, el Señor le advierte a su iglesia y le dice que no tema a la iglesia por lo que habrá de sufrir, sino que retenga su fe hasta la muerte. Aquellos que se queden. Entonces, mis amados hermanos, este es el tiempo para buscar de Dios. Los romanos persiguieron y martirizaron a los verdaderos cristianos. Hebreos 11:37 dice: fueron apedreados, aserrados, miren, puestos a prueba
muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mire cómo fue la vida de la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia que vivió o que surgió en el tiempo del Imperio Romano. Y cómo fueron maltratados, perseguidos, martirizados. Hoy, hermano, nosotros no aguantamos nada. Si nos queda viendo a alguien con mala cara, ya perdemos la cabeza, el estribo, ¿verdad? Hoy, hermano, como que nos hace falta barrio, diría mi hija. Necesitamos ser probados, necesitamos pasar por momentos de dificultades, hermanos, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, en la iglesia, hermanos, hubo mártires. ¿Qué es un mártir? Un mártir es un testigo de Cristo que está dispuesto a morir por el Señor. Imagínense, hermano, que haya personas que se dicen cristianos, pero no están dispuestos ni a dar tiempo para el Señor. Que no pueden darle un domingo al Señor. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿usted cree que en la gran tribulación o en la tribulación van a soportar? Pero si no pueden dejar un ratito su trabajo para venir a la iglesia, no pueden dejar un ratito, ¿verdad?, de hacer otras cosas por adorar al Señor. ¿Usted cree que van a soportar en la tribulación y en la gran tribulación? Porque para ellos está visto, hermanos, que Jesucristo ocupa un segundo lugar. Pero los mártires, hermanos, son aquellos que están dispuestos a morir por causa de Cristo. Y en la iglesia del Señor, en los tiempos del Imperio Romano, hubo mártires que con su muerte, hermanos, glorificaron a Dios. Y entre ellos se encontró un hombre que se llamaba Esteban, que ni siquiera era apóstol. Fíjese, era un diácono, era un servidor en la iglesia. Sin embargo, ese servidor estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando lo empezaron a apedrear, hermanos, él siguió predicando. Dice que no soportaban la sabiduría con la que predicaba Esteban. Era un servidor. No estamos menospreciando a los servidores. Estamos diciendo que no tenía un rango, un reconocimiento de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Pero era una persona llena del Espíritu Santo y no soportaban, hermanos, la gloria que había en ese hombre. Y tuvieron que matarlo para callarlo. El imperio griego fue el imperio romano fue el imperio más cruel, hermano. Pero durante ese periodo los mártires cristianos dieron testimonios de fidelidad a Dios. Este es el tiempo para que nosotros, hermanos, demos testimonio de fidelidad a Dios. Sirvámosle al Señor con alegría. Sirvámosle al Señor con gozo. Sirvámosle al Señor, hermanos, poniéndolo en primer lugar. Hoy me estaba ganando la pereza y darle atención a otras cosas. Y decía, no creo que predique hoy. No creo que... Y el Señor estaba en mi espíritu, ¿verdad? No, tienes que predicar. Tienes que hablar. Hermanos, la iglesia no puede detenerse, no debe detenerse. Durante este imperio es cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Entonces aquí hay una figura interesante, hermano, porque estos cuatro imperios, Babilonia, los medopersas, los griegos y el imperio romano, con mucha probabilidad van a ser una mezcla de imperios, hermanos, y va a ser un imperio potente, ¿verdad?, a nivel mundial,
Y entonces, en este imperio es cuando Jesucristo va a venir una vez más ahora por su iglesia. Pero durante ese imperio, hermanos, el Señor Jesucristo vino a la tierra. El dominio del imperio romano era tan fuerte que los judíos esperaban que el Mesías viniera a salvarlos literalmente de los romanos. Y eso es lo que creían los discípulos, hermanos. Los discípulos creían que Jesús había venido como el Mesías para derrocar al imperio romano y tomar el poder. Pero el Señor les dijo: mi reino no es de este mundo. El reino que vino a poner o a implantar el Señor es un reino espiritual en el corazón de cada uno de nosotros, de todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Hermanos, mire, el que recibe a Cristo en su corazón, ahí se está expandiendo el imperio, el reino de Dios. Cuando alguien es liberado de demonios, cuando alguien es sanado, cuando alguien es resucitado, cuando alguien, hermanos, decide servirle al Señor, ahí el imperio o el reino de Dios se está manifestando. Porque el reino de Dios es espiritual. Entonces, hermanos, en este tiempo hay una guerra entre imperios. El reino de Dios contra el reino del mal. Como iglesia estamos llamados a alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados. Como hijos de Dios tenemos que seguirnos esforzando. Tenemos que estar poniendo más de nuestra parte, hermanos, para lograr, para llegar a la meta. Cristo viene pronto. La Biblia dice, hermanos, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los vivientes, dice la Biblia, no los que estén vivos, sino los que hayan permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y permítanme usar un texto que dice: estará uno en el campo, estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Si ahí viéramos, hermanos, en esa figura que van a haber dos personas en una cama, en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Dios quiera que ambos, tanto esposo como esposa, se vayan con el Señor. Tanto el hermano como la hermana se vayan con el Señor. Mis amados, estamos predicando esta palabra porque estamos seguros que el tiempo es corto. Estamos llegando a la recta final. La meta se ve ya a lo lejos. Así que, mis amados hermanos, de un momento a otro, la Biblia, como dice la Biblia, el Señor vendrá y no tardará. Yo le invito para hacer una oración esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te suplicamos esta hora, Señor, que nos bendigas. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, nos dé convicción, nos dé la fortaleza que necesitamos, traiga revelación a nuestras vidas. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, trae convicción en el nombre de Jesús. Y mientras, Señor, hacemos esta oración, te suplico que restaures vidas, que sanes a los enfermos, que des nuevas oportunidades, que resucites muertos, que sanen, Señor, los leprosos en el nombre de Jesús. Que haya salvación, Señor, y que traigas revelación y sabiduría a la vida de nuestros hermanos. Y te ruego que nos des entendimiento de tu palabra. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quiero saludar a algunos hermanos que están por acá.
Hermano Alexi Jiménez, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios, dice el hermano. No sé si hay algún otro hermano. Sí, aparecen 3 aquí, pero no sé quiénes son los otros 3. Bueno, pues Dios me los bendiga a todos mis hermanos y hermanas que están conectados. Si pudieran mandar un amén, gloria a Dios, para saber quiénes son, ¿verdad? Y subirles un punto. No estamos en la escuela. Bueno, que el Señor me los bendiga, hermanos, y que el Señor los guarde. Vamos a despedirnos, les esperamos mañana. Y el tema de mañana, con la ayuda del Señor, será los que permanecen. Amén. Que Dios les bendiga a todos.